anuncia la muerte del rey Ocosías. Y está basada en el pasaje de Segunda de Reyes 1, versículo 2 al 17. Uno de los reyes de Israel se cayó por una ventana y envió mensajeros a consultar el Dios de la ciudad de Ecrón para saber si se iba a recuperar de esta caída. Pero el ángel de Dios le dijo al profeta Elías: ve y enfrenta a los mensajeros de Ocosías y pregúntales: ¿por qué no consultan al Señor de Israel en vez de consultar a Baal-Zebub? Diles también que por haber hecho eso, el rey no se va a levantar de la cama, sino que el rey va a morir. Elías obedeció, y cuando los mensajeros regresaron, Ocosías les preguntó: ¿por qué regresaron tan rápido? Los mensajeros del rey respondieron: porque un hombre nos salió al encuentro, nos salió en el camino y nos dijo que le dijéramos a usted que por no haber consultado al Dios de Israel, sino haber consultado a otro Dios llamado Baal-Zebub, entonces usted va a morir, se va a perder la vida. Ocosías entonces le preguntó a sus mensajeros cómo era el aspecto de este hombre, cómo era la apariencia de este hombre. La respuesta de ellos fue: era un hombre vestido con una capa velluda y con un cinturón de cuero. El rey dijo entonces: ya sé quién es Elías Tisbita. Después envió en 2 ocasiones a un grupo de personas que estaba conformado por un capitán y por 50 soldados. Cuando mandó este capitán con estos 50 soldados, tenía una intención. ¿Y era qué intención? ¿Arrestar a quién? Arrestar al profeta Elías, detenerlo o quizás matarlo. Entonces el capitán dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas ya, que vengas con nosotros. Pero Elías no tuvo miedo, sino que Elías le contestó: si en verdad yo soy un hombre de Dios, entonces que descienda fuego del cielo. ¿Y saben qué pasó? Bajó fuego del cielo y los destruyó a todos. Luego, en una segunda ocasión, cuando vino también este grupo, este capitán, con esos 50 soldados a presentarse al profeta Elías, fueron aún más atrevidos, más osados. ¿Por qué? Porque le dijeron al profeta de Dios: Elías, desciende pronto, baja pronto, ven con nosotros. ¿Dónde quién? Donde el rey Ocosías. ¿Qué sucedió? En ese momento, él dijo: si realmente yo soy ese hombre de Dios, entonces que baje el fuego del cielo y que los consuma. Eso sucedió, bajó fuego del cielo y los consumió y los destruyó a todos. Ante esto, Ocosías no se detuvo, sino que ¿qué hizo? Insistentemente mandó un tercer capitán con otros 50 soldados. Pero miremos qué pasó con ese. Se presentó una situación diferente. Este capitán tomó una actitud diferente. Este capitán se puso de rodillas y además de esto le rogó, casi que le suplicó: hombre de Dios, te ruego que respetes nuestra vida, pues ya hemos visto que vinieron otros 2 grupos de capitanes con soldados y fueron destruidos por el fuego. Por favor, ten consideración de nosotros. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías que no tuviera miedo y que se fuera con ellos a donde el rey Ocosías. Cuando Elías llegó donde el rey Ocosías, ¿qué sucedió? Le dio exactamente el mismo mensaje que le había mandado con sus mensajeros. Y dijo: así dice el Señor, puesto que enviaste mensajeros a consultar el Dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera un Dios a quien consultar, ya no te levantarás de tu cama, sino que vas a morir. Ocosías entonces murió tal y como el Señor había profetizado por medio de quién, por medio del profeta Elías. Y lo reemplazó ¿quién? Lo reemplazó Joram en el trono.
Aquí entonces observamos en el pasaje de Segunda de Reyes 1, especialmente en el versículo del 1 al 8, vemos en primer lugar que aparece alguien que se llama el rey Ocosías. Recordemos que anteriormente en otras enseñanzas habíamos hablado de un rey que se llamaba el rey Acab. ¿Qué sucedió con ese rey Acab? Acab fue un rey malo. Acab era el rey que era el padre de ¿quién? De Ocosías. Y Ocosías entonces, al igual que su padre y que su madre, que era Jezabel, ¿qué hizo él? Él siguió al dios Baal. Recordemos que ellos seguían dioses falsos y uno de esos era Baal. Y entonces provocó a ira al Señor. En consecuencia, el juicio de Dios cayó, ¿por qué? Por la infidelidad y por la idolatría de este rey. Ocosías cayó por la ventana de la sala de su casa que quedaba en Samaria. El rey aparentemente, ¿qué hizo? Estaba como en una especie de ventanita o de balconcito, se inclinó y al inclinarse se cayó. Al caerse, entonces él cayó en cama. Y entonces él empezó a decir, voy a consultar a quién, a un Dios diferente. Cuando se cayó, fue como caer de un segundo a un primer piso para que podamos tener como una visión de eso. Generalmente cuando nosotros tenemos accidentes o inconvenientes, estos accidentes o inconvenientes traen a nuestra vida aflicciones, a cualquiera que sea de nosotros. En 1 de Pedro 4, del 12 al 17, el apóstol Pedro nos dice que no debe parecernos extraño cuando tengamos pruebas de fuego. Cuando nosotros sufrimos alguna tragedia o tenemos alguna dificultad en nuestra vida, no debemos pensar que eso es algo extraño, algo raro o algo sorprendente que nos pueda pasar. Debemos recordar una frase muy bonita de C.S. Lewis que dice, Dios nos susurra a través de la creación, Dios nos habla a través de las escrituras y Dios nos grita a través del sufrimiento. Miren qué frase tan bonita. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces creemos que el sufrimiento es algo como si fuera un castigo, somos como indiferentes a que está Dios que, imagínense, susurrando a nuestra vida, queriendo decir algo a nuestra vida a través de esas situaciones y esas aflicciones que tenemos. Después viene un momento donde ese rey Ocosías dice, id y consultad ¿a quién? A Baal-Zebub. Baal-Zebub era el dios de la ciudad de Ecrón. Pero ¿cómo así que un dios? Sí, era un dios, pero era un dios falso. Era un dios popular que estaba ubicado ¿en dónde? En el templo de la ciudad de Ecrón. Ese dios supuestamente protegía a las personas de las plagas producidas por las moscas. Por eso algunas personas también lo llamaban el dios de las moscas. En filisteo, este dios se pronunciaba Baal-Zebul, no terminando en D, sino con N, y significaba Señor exaltado. Y se creía que tenía la capacidad, además, de traer a la vida de las personas sanidad. Después, este dios, aparentemente muy respetado, se convirtió en un demonio que fue muy respetado y se suponía que tenía influencia y gran poder. En el Nuevo Testamento observamos que se conservó el nombre de Beelzebub, que ya para nosotros queda muy claro que se llamaba ¿quién? ¿Quién es Beelzebub? Satanás, o más conocido como príncipe de los demonios. Ya que se creía que este Dios tenía poderes, eso nos explica por qué el rey Ocosías mandó mensajeros a la ciudad de Ecrón para saber acerca de qué, de su futuro. Él quería que le hablaran de su futuro, de qué iba a suceder con su futuro. Este falso dios Baal-Zebub tenía o se le adjudicaba un gran misterio y un poder sobrenatural. La acción de Ocosías nos demostró una falta de respeto frente al Dios de Israel. El hecho de que pidiera ayuda, consulta o quisiera recibir una profecía o predicción de un Dios falso fue un desafío para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en vez de acudir al Dios de Israel,
que ya había visto, escuchado de él, lo que hizo fue consultar un Dios falso. En la inesperada caída que tuvo Josías entonces, nosotros podemos venir y reflexionar en que el problema estará en los inconvenientes. No, el problema para nosotros no está en los inconvenientes, en las dificultades, en las aflicciones que se nos presenten. El problema para nosotros es a quién acudimos cuando tenemos inconvenientes, a quién buscamos, a quién le pedimos ayuda, a quién acudes tú cuando tienes inconvenientes. Cuando las personas se accidentan y se enferman, con frecuencia, si conocen de Dios, se vuelven a Dios. Pero Ocosías, como era un incrédulo, se volvió ¿a quién? A un Dios falso, a Baal-Zebú. ¿El Dios de quién? El Dios de los filisteos. Encontramos otro caso en la Biblia muy bonito, donde pasó todo lo contrario, y fue con el rey Ezequías. En 2 de Reyes 20, del 1 al 3, les pido a ustedes que me acompañen en la lectura ahí en la Biblia. 2 de Reyes 20, 1 al 3 nos dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su trono hacia la pared y oró al Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Ezequías tenía aproximadamente 39 años cuando recibió esta palabra, y estaba en la mitad de su gobierno o reinado. Isaías le hizo una visita al palacio donde él estaba y le dio la profecía del Señor. ¿Por qué? Porque su deber era prepararse y preparar a su familia para su muerte, porque le quedaba corto tiempo. Al escuchar esta triste noticia, Ezequías, ¿qué hizo? Ezequías se volvió hacia la pared y se quedó con el problema de recibir esa noticia o esa profecía de que ya pronto iba a morir, y lo puso delante de Dios. Entonces estaba él y estaba Dios con él. Él obviamente sintió tristeza. Él oró al Señor, pero él no se sentía igual. Cuando oró al Señor, él tuvo varias características. ¿Y cuáles fueron esas características? Él empezó a caminar y ya venía caminando, pero lo hizo como de pronto con más fuerza, quiso cambiar. Caminó en la verdad, en confiabilidad y en estabilidad. Tuvo una relación sincera con Dios. Otra característica tenía él, y fue que él sirvió a Dios siempre, en todo momento, y no a los dioses falsos que eran representados por figuras. Nunca sirvió a esos dioses falsos. Y caminaba delante de Dios con un corazón íntegro, y lo más bonito es que tenía una conciencia limpia, una conciencia que estaba tranquila delante de Dios. Ante esto, su oración entonces tuvo una respuesta maravillosa y extraordinaria. ¿Cuál fue esa respuesta de parte de Dios? El futuro que él iba a tener, que iba a hacer morir inmediatamente, cambió. ¿Por qué? Porque él fue sanado. Y además de esto, Dios le dio ¿qué? 15 años más de vida. Imagínense ustedes, qué belleza. ¿Todo por qué? Por tener una actitud diferente ante Dios, por rogar y humillarse ante Dios, y por aceptar de alguna forma que le quedaba poco tiempo para vivir. Volviendo entonces al rey Ocosías, en 2 de Reyes 1, del 3 al 4, para que me sigan en la lectura, nos dice la palabra: entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. 2 de Reyes 1, del 3 al 4, Biblia de las Américas. Este anuncio profético entonces nos puede explicar quizás por qué el rey Ocosías no quería buscar la respuesta de Dios, porque de alguna manera él sabía cuál iba a ser la respuesta que iba a recibir. Tal vez
el rey buscaba un Dios que le dijera justo lo que él quería escuchar. De la misma manera, hoy en día muchas personas, y pensemos si en este grupo de personas quizás estamos nosotros, buscan escuchar mensajes con falsa profecía, voces mentirosas o otros dioses o otras cosas que les digan buenos augurios acerca de su futuro. En Ezequiel 33-31, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la palabra es muy clara y nos dice: y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican, ni halagan de labios para afuera, pero después solo buscan ganancias injustas. Vemos que ahí se presentó una pregunta: ¿no hay Dios en Israel? Entonces la palabra que Elías le dio al rey Ocosías estaba compuesta por dos cosas. Una fue una pregunta: ¿no hay un Dios en Israel? Y la otra fue juicio. ¿Por qué? Porque le estaba anunciando que pronto iba a venir, ¿qué? Su muerte. Pero aún más estaba el Señor molesto: ¿por qué ir a consultar a otros dioses ajenos? Aquí hay una cosa muy triste, y es que el rey Ocosías no solamente pensaba que no había un Dios en Israel, sino que además de eso pensaba que ese Dios de Israel no le podía dar una respuesta a lo que él necesitaba, no le podía traer unas noticias de lo que él quería consultar o saber. Ocosías entonces nos muestra que es un ateo práctico. ¿Por qué? Porque eso lo demostró cuando buscó un Dios falso, que fue Baal-Zebub, en lugar de buscar a nuestro Señor Dios de Israel. Después vemos una expresión que dice: no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Cuando los antiguos buscaban sus dioses por cuestiones médicas, prácticamente buscamos que lo hacían deseando consultar, sí, algo de lo que les iba a pasar en el futuro. Pero encontramos que cuando lo hacían y les decían que el resultado iba a ser una muerte, ¿qué pasaba? Como lo vimos en el versículo 6 y 16, ciertamente morirás, era la expresión y era la respuesta que ellos obtenían. Se les estaba dando prácticamente un diagnóstico, y aquí observamos que era como si Elías le diera un diagnóstico a Ocosías: ciertamente morirás, es decir, tu condición es irreversible, tu condición es fatal, simplemente prepárate para morir. No había nada más que decir ahí. Sin embargo, hay algo que resaltar acá que fue muy bonito: Dios tuvo misericordia del rey Ocosías. ¿Por qué? ¿Quién tiene el privilegio de saber cuándo se va a morir? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber? ¿Te mueres en 2 horas, en 5 horas, en 3 horas, o te mueres en 15 días? O quizás te falta mucho para morirte. Él tuvo una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De prepararse para encontrarse con el Señor. ¿Oportunidad de qué? De arrepentirse. ¿Oportunidad de qué? De cambiar. En ese sentido, Dios fue bueno. ¿Qué actitud tomó el rey Ocosías ante esta oportunidad que Dios le dio? Cuando le dijeron que se iba a morir. ¿Qué actitud tendríamos nosotros si nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Pensemos. ¿Disfrutaríamos de los placeres de este mundo? ¿O nosotros desearíamos entonces entrar en una relación personal con Dios y renovar nuestra vida espiritual? ¿Nos arrepentiríamos de todas nuestras vivencias y experiencias pasadas? ¿O nos echaríamos a morir tristes, llorando, amargados y deprimidos? Porque es que como ya me estoy muriendo, entonces ¿para qué me voy a arrepentir? Ya no hay nada que hacer. ¿Qué actitud tendríamos nosotros? Ese es un interrogante que nos deja hoy Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos cuánto nos queda de vida. Dios nos permite reflexionar frente a esta situación porque en muchas ocasiones nosotros como seres humanos actuamos de manera impulsiva ante las circunstancias que se nos presentan. Y es importante que recordemos que lo que Dios quiere, lo que Dios busca es nuestra salvación. Eso es lo que Dios más anhela de nosotros, nuestra salvación. ¿Qué quería Dios cuando le habló a Ocosías con este mensaje?
Lo que Dios quería quizás era que Ocosías tuviera una actitud diferente, que se estremeciera y dijera: uy, Señor, me voy a morir, sálvame, no quiero que esta enfermedad me lleve, que este accidente acabe conmigo, no me voy a recuperar de estos golpes, de esta caída, por favor, sálvame, por favor, perdóname, ayúdame. Pero ¿qué pasó? Esa debió haber sido la actitud correcta si hubiera tenido un corazón dispuesto y un corazón sincero y sobre todo un corazón humilde. Pero eso no fue lo que quiso hacer Ocosías. Después miramos en 2 de Reyes 1, del 5 al 8, que nos dice el versículo 6: un hombre subió a nuestro encuentro. El mensaje de Elías convenció a los mensajeros que fueron mandados de tal manera que esta delegación que venía de parte del rey no se hubiera regresado donde el rey, porque cualquier persona anónima pasaba por el camino y les dijo: no, devuélvanse que su rey va a morir. Si era un anónimo, si era un extraño, si era alguien que nunca habían visto, ¿cómo se iba a devolver esa delegación? Más que estamos hablando de un capitán con 50 soldados. Generalmente, ¿a quién obedecen? A su rey Ocosías. No van a mirar a un extraño por ahí en la calle que se atravesaron con él en el camino y se van a devolver. No, porque ellos tenían una orden estricta de parte del rey Ocosías. Sin embargo, pensemos que debió haber habido una cualidad irresistible en quién, en el profeta, en Elías. Había algo que los convenció a tal punto que los obligó a obedecer y los hizo regresar donde su rey. En el versículo 7 hay una pregunta: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Ocosías sospechaba que se trataba quizás del profeta Elías, quien había dado mensajes anteriormente, especialmente a sus padres, el rey Acab y la reina Jezabel. Estaba familiarizado con que el profeta había anunciado el comienzo y el final de una hambruna que ocurrió durante 3 años en Israel, en 1 de Reyes 17:1, 18:1. El Dios de Israel había prendido también fuego a un altar empapado en agua, en 1 de Reyes 18:22 al 39. Y el profeta también había provocado la ira de Jezabel cuando mató a quien 450 profetas de Baal en 1 de Reyes 18:40. También había pronunciado un juicio sobre quién, sobre la casa de Acab, a causa del pecado de sus padres. O sea, ya él tenía una referencia de unos acontecimientos que habían sucedido antes. Por eso dijo: será Elías. En Lucas 1:17, Gabriel anunció que el predecesor de nuestro Señor era Juan el Bautista y que iría delante del Señor Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Miremos que aquí existe una similitud entre estos dos personajes, entre Elías y Juan el Bautista. ¿Cuál es la similitud? Ambos personajes tenían un vestuario parecido. Usaban pelo de camello y cinturón de cuero, o capas, como lo dijimos pues en nuestras palabras castas o populares, como decir: tengo una capa velluda y con eso tengo un cinturón de cuero. Los mensajes de Elías y de Juan el Bautista fueron también muy parecidos. Los dos hombres le hablaban a la gente cara a cara, lo hacían frente a frente, incluyendo si eran reyes, personajes importantes, no importaba quiénes eran sus mensajeros. Y no les daba miedo de hablar de los pecados específicos a esas personas, sin importar si eso generaba ira o enojo en los reyes. Los siervos entonces describieron a este profeta, o sea, describieron a Elías según su apariencia, según su exterior. Hablaban de un manto que posiblemente estaba hecho de pieles de cabra, oveja o de pelo de camello, que le cubría el cuerpo. Ese manto era una característica que tenían los profetas. Casi todos los mensajeros de Dios lo llevaban.
pero los que más se destacan por eso son Elías y Juan el Bautista. De inmediato, Ocosías entonces dijo, se trata de Elías Tisbita. O sea, ahí confirmó su sospecha, la sospecha que él tenía. El hecho de que los mensajeros se volvieran, entonces recordemos que nos mostró que estaban totalmente convencidos de que este hombre, Elías, hablaba de parte de una autoridad mayor, de que lo que él decía no provenía solo de parte de él, sino que venía de una autoridad mucho más, como mucho más elevada, que era quien era alguien superior a lo que podríamos decir nuestra voluntad humana. El profeta Elías, además de esto, no había recibido ninguna aceptación. Él no tuvo aceptación del rey Acab, él no tuvo aceptación de la reina Jezabel, que eran los padres de Ocosías, y ahora tampoco tenía aceptación de su hijo Ocosías. Ya nos podemos imaginar el tono que utilizó el rey al expresar con mucho disgusto es Elías Tisbita, como si nosotros dijéramos, ¡ah! Es Elías Tisbita, otra vez ocasionando problemas, trayendo noticias malucas, de alguna manera. ¿Por qué? Porque así, de alguna manera, se recibían pues estos profetas. El profeta Elías, entonces, no tenía ninguna aceptación por parte de las personas. En 2 de Reyes 1, del 9 al 12, la respuesta de Ocosías al mensaje de Dios por medio de Elías, miremos cuál fue. Especialmente en el versículo 9 y 10, observamos que hay juicio para quienes, para los soldados que fueron a arrestar a Elías. El rey, ¿qué hizo? El rey no respondió con arrepentimiento, sino que tuvo varios intentos de demostrar que era una persona que estaba bajo autoridad y que tenía autoridad. Primero, en el versículo 9, envió un capitán de 50 con sus 50. Pensemos un poco más allá. Si solo era un hombre, un profeta, Elías, un ser humano, ¿para qué yo mando un capitán con 50 soldados? Si no me está representando ningún peligro, si no me va a hacer nada, si no tengo intenciones o deseos de arrestarlo, o de matarlo, o de hacerlo sentir amenazado, o de hacerlo sentir mal. Aquí entonces, ¿qué demostró Ocosías? Ocosías demostró orgullo, fue prepotente y además de esto se impuso. ¿Para qué? Con una intención de amedrentarlo, arrestarlo o quizás pensaba en matarlo. Debieron haber sido muchos hombres, o mejor dicho, eran muchos hombres para capturar a quién, a un solo hombre. No se requería tanta gente para capturar uno solo. En el versículo 9 también vemos que está la frase hombre de Dios. Hombre de Dios se reconoce también como varón de Dios y se usa como sinónimo de profeta. ¿Un profeta quién es? Un profeta es alguien que viene de parte de Dios, el cual Dios usa para comunicar específicamente un mensaje a las personas. También se le conoce como vidente. Un profeta también es una persona que puede tener sueños o puede tener visiones de parte de Dios, como dice 1 Samuel 9:9. Los profetas fueron hombres elegidos por Dios para hablar su palabra a quienes, al pueblo. Todos los profetas del Antiguo Testamento siempre traían una misión. Ellos no venían porque, ay, se me ocurrió y entonces vamos a decir el mensaje a Claudia Mejía porque es que tengo un mensaje para ella. No. Había un propósito de parte de Dios para traer un mensaje. Y ese propósito que traían esos profetas era una misión, era algo que la persona que recibía el mensaje debía realizar o debía cumplir. Cuando un profeta te trae un mensaje, no es porque se le ocurrió, no es porque, ay, está tan desocupado que quiere alardear delante de ti que recibe palabra delante de Dios. No. Cuando un profeta te trae un mensaje, es porque te está trayendo una misión de algo que tú debes realizar y debes cumplir. Elías, vemos ahí que se caracterizó porque dio la palabra de Dios
y él no odió sus propios pensamientos. Cuando un profeta dice cosas de su propia imaginación o dice las cosas que él cree que debe decir, entonces no es un profeta de Dios. Nunca los profetas de Dios dijeron o hablaron sus propias ideas o palabras, especialmente en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban lo que Dios les decía que hablara. El profeta de Dios no inventa, el profeta de Dios no supone, el profeta de Dios obedece al decir lo que el Señor le ha dicho que debe decir. Esa es una característica muy importante de un verdadero profeta de Dios. Cuando usted tenga dudas de que si una persona es o no profeta de Dios y le está trayendo una profecía verdadera, pregúntense entonces si esas palabras que está hablando son verdad y son propias de Dios, o si pueden ser inventos de su propia imaginación. La palabra de Dios es el estándar de la verdad y es la guía para nosotros vivir correctamente. Un profeta de Dios además se caracteriza porque enseña de acuerdo a los principios de las Escrituras. Si una persona dice que es profeta de Dios y te trae a ti palabra y mensajes que no tienen nada que ver con la Biblia, pilas, cuidado, advertencia, peligro, no prestes atención a esos mensajes. En el versículo 9 vemos que con este primer grupo, que era ese capitán con la tropa, simplemente se le dijo al profeta Elías: desciende, como si el dicho del rey fuera mayor que el mensaje de Dios. Pensemos un poquito, ¿acaso Ocosías era el que mandaba y podía ordenar el siervo de Dios a que le obedeciera? ¿O era Dios el que controlaba la situación y era Dios el que podía hacer que los soldados de Ocosías le obedecieran y respetaran al Dios Todopoderoso? Le pidió que descendiera. Cuando le pidió que descendiera, ¿dónde estaba Elías en ese momento? Se dice que Elías estaba en un monte o estaba en una cumbre. Por eso, pensemos, hay una cumbre de la que ningún poder terrenal puede hacer descender a un hombre de Dios, a un varón de Dios o a un profeta de Dios. Pero pensemos más allá, ¿cuál puede ser esa cumbre o qué puede representar esa cumbre? La presencia divina de Dios, la comunión con Dios. Es un deleite para el enemigo hacer bajar el hombre de Dios de esa cumbre y distraerlo en otras cosas. En el versículo 10 observamos que entonces Elías dijo: si yo soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo. Elías puso el asunto en contraste. Si realmente él era un varón de Dios, entonces el capitán y sus hombres estaban en una misión que estaba llena de incredulidad y de deshonestidad. Como Elías no podía hacer que descendiera fuego del cielo por él mismo, sino por aprobación divina, le pidió a Dios evaluar esos hombres y evaluar su honradez, sus acciones como profeta. Pensemos un momentico, o ellos consideraban que Elías era un profeta, o se estaban gloriando, se estaban deleitando del poder que tenía su amo, que era el rey Ocosías. En cualquier caso, el insulto no era tanto contra Elías, sino que el insulto era contra el Dios de Israel. Elías no dijo: claro que soy un hombre de Dios. En vez de eso, Elías contestó: si yo soy varón de Dios, es decir, ustedes dicen que yo soy un hombre de Dios, aunque ustedes no actúan como tal. Tal vez lo soy o tal vez no lo soy. Dejemos que Dios decida con fuego. Eso fue prácticamente lo que les estaba dando a entender. Después bien, vemos en Segunda de Reyes 1, del 13 al 17, que Dios tuvo compasión de Elías con el tercer emisario. ¿Por qué? ¿Cómo sería la actitud que traía ese tercer representante? Segunda de Reyes 1, del 13 al 17. Al igual que el obstinado faraón, Ocosías no se cansó de mandar un capitán con 50 personas 2 veces,
sino que lo hizo una tercera vez. Imagínense, ustedes mandaran a llevar un mensaje y que se consuma fuego a esas personas y ustedes siguen insistiendo, o sea, ustedes lo harían. Pensemos por un momento, ¿en qué cabeza cabe? O sea, si está descendiendo fuego del cielo, me están tratando de decir algo, que lo que estoy haciendo mandando a esos hombres, tal vez no es la manera, tal vez no es la forma, que tal vez yo soy el que me tengo que ir a presentar allá, algo me están haciendo entender. Pero miremos a veces como en la dureza y la necesidad de nosotros como hombres, que no entendemos las señales que Dios nos da. Aquí observamos que el obstinado faraón de Éxodo, o sea, fue duro, como también lo hizo ¿quién? Ocosías. ¿Por qué? Porque mandó un tercer capitán con 50 hombres, el cual fue mejor y más inteligente o más astuto que los dos primeros grupos. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿qué hizo? Le rogó y se arrodilló ante él y le pidió que fuera valiosa su vida y la de los hombres que iban con él, que por favor viera sus vidas como algo precioso. Él no llegó y le dijo, desciende o desciende pronto, como los dos grupos anteriores, ni tampoco quería resaltar, uy, sí, tenemos autoridad, venimos de parte del rey Ocosías. No, sino que él, ¿qué dijo? O sea, él ya hizo un reconocimiento. Uy, este hombre es diferente, ya consumió fuego los otros dos grupos. Por favor, te ruego que tengas nuestra vida como algo precioso. O sea, no nos haga nada, por favor. Nosotros solo traemos un mensaje. Respete nuestra vida, por favor, hágala valer. Las escrituras no nos dicen que ese capitán estuviera verdaderamente arrepentido. Pero pensemos un momento, el Señor no desea que nadie se pierda, sino que el Señor desea que todas las personas lleguen al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. En el versículo 13 vemos que dice, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó. Miren qué actitud tan bonita, es una actitud revestida de humildad, pero además de eso es que una capacidad de humillarse frente al otro. Era muy diferente a los dos grupos anteriores. El tercer capitán fue donde Elías con una actitud diferente. Se arrodilló, pero lo hizo no para adorarlo, sino para mostrarle respeto. Con la mala suerte que habían tenido sus anteriores compañeros, aprendió que este hombre no era cualquier hombre. Ese hombre que al principio aparentaba ser inofensivo, era nada más y nada menos que un profeta de Dios. Y era un hombre que no podía ser ofendido. Descubrió que no solo se enfrentaba al ser humano, sino que se enfrentaba ¿a quién? Al verdadero Señor y Dios que gobernaba a Israel, porque de él provenía su mensaje. En el versículo 15 dice, desciende con él y no le tengas miedo. Por eso cambió la actitud de Dios frente al profeta y le dijo, vaya, no tenga miedo. Si el ángel le dijo a Elías, no temas. ¿Por qué? Porque se lo dijo, porque era orden del Señor. Elías pronunció esas palabras que descendiera fuego del cielo. Dios no iba a permitir que su remanente y que su profeta Elías fuera agredido físicamente o abusivamente por un capricho del rey Ocosías. Cuando la petición fue hecha sabia y humildemente, entonces Elías, ¿qué hizo? Ahí sí bajó, ahí sí fue, ahí sí se presentó donde el rey Ocosías. Había muchas razones por las que Ocosías quería arrestar a Elías, a pesar de que ya había escuchado que había habido profecías a través de él. Tal vez quería que se retractara de su palabra de destrucción. Tal vez quería usar la fuerza para obligar a que se retractara de su mensaje o de su palabra. Tal vez había atormentado mucho a sus padres, había atormentado mucho a sus padres, Acab y Jezabel. Entonces, como quien dice, pues quítamelo de encima, pues porque muy cansón este problema. O quizá lo único que quería era callarle la boca para desanimar a futuros profetas que vinieran de parte de Dios. O sea, que eso fuera un precedente para que otros profetas tuvieran miedo y no llevaran el mensaje. Pero Dios convenció a Elías de que no tenía nada que temer que llevara el mensaje. Elías entrega el mensaje entonces personalmente a Ocosías ya en el versículo 16.
Se presenta cara a cara delante de él y le dice que no va a sanar de su enfermedad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ¿qué pasó con Ocosías? No respetó al Señor, sino que lo despreció, fue indiferente ante el Señor. Y además de eso, no teniendo con eso, consultó a quién, a Baal-Zebub, un dios que era qué, un dios pagano, un ídolo, un dios falso. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Ese fue el mismo mensaje que Elías le había dado a todos los 3 grupos que habían ido, ¿cierto? La palabra no cambió, el mensaje siguió siendo el mismo. Por consultar a Baal-Zebub, morirás, no te vas a parar de la cama, no te vas a parar de ese lecho. El mensaje no cambió, el mensaje siguió siendo el mismo. La palabra de Dios no cambia. Y no cambia porque Ocosías no quería escucharlo. De esa misma manera, a veces, al igual que este rey, nosotros nos negamos a escuchar el mensaje del profeta, a atender el mensaje que el profeta nos da, olvidando que ese mensaje proviene ¿de quién? De parte de Dios. Y por eso, Dios no va a cambiarlo solo porque no queremos escucharlo. Dios no va a cambiarlo solo por nuestra indiferencia a ese mensaje. De todas maneras, el rey ¿qué? Iba a morir. El mensaje no había cambiado y la consecuencia tampoco. Pero tenía la oportunidad de aprovechar ese tiempo que le quedaba para arrepentirse. Ya no podía hacer nada por su vida física, pero en cambio sí podía salvar su vida espiritual, que era lo más importante, que era lo que Dios quería. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, le rogamos al Señor que nos dé sanidad física. Pero reflexionemos un momento. Si Dios nos sanara de un cáncer, si Dios nos trajera sanidad o recuperación de un accidente, si Dios nos saca de una crisis financiera, de problemas económicos, si Dios nos saca de problemas más grandes, ¿cuál sería entonces nuestra actitud? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Seamos sinceros. ¿Verdaderamente va a haber un cambio? ¿Nos vamos a arrepentir? ¿Va a haber una reforma en nuestra vida? ¿O vamos a seguir viviendo como antes? Hay personas que le hacen promesas al Señor y le dicen: Señor, si me paro de esta cama, te voy a servir para siempre. Señor, si salgo de este accidente, te voy a servir para siempre. Señor, sácame de esta crisis económica y te sirvo para siempre. Señor, saca adelante a mis hijos de esta situación y ahora sí obedezco tu llamado. ¿Cierto? Somos muy prontos a que en el momento de la crisis, de la dificultad, de la enfermedad, nuestra boca se abre y le prometemos cosas que no le cumplimos. Porque cuando la situación del momento candente pasa, se nos olvida. Así le pasó a este rey. Seamos sinceros, ¿va a haber una reforma en nuestra vida o vamos a seguir viviendo como antes? Solo debemos recordar que a Dios nadie le puede engañar. Él sabe si las promesas que le hacemos son sinceras o solamente son movidas por el miedo que se presenta en el momento en que sentimos cerca la muerte, la enfermedad, la crisis económica, la dificultad o el accidente. Él sabe si estas promesas son sinceras. ¿Qué le hemos prometido? Pensemos lo más importante hoy. ¿Qué le hemos prometido a Dios que todavía no le hemos cumplido? Esa es la pregunta que el Señor nos quiere dejar en el día de hoy. Y ante eso les voy a traer una reflexión de una historia. En la cárcel había un preso. Y este preso había sido sentenciado a vivir en una cárcel que era vieja, sucia, oscura. Esa celda, no, mejor dicho, no provocaba ni estar ahí en esa celda. Este hombre en esa celda no quería arrepentirse de su equivocada vida. Entonces estaba molesto y gritó orgulloso que de alguna forma escaparía. Imagínense que yo soy ese preso y digo: voy a salir de aquí porque no quiero estar en esta cárcel. Porque así somos los hombres. ¿Qué sucedió?
Gritó porque quería escapar de ese encierro, de esa cárcel. El rey, sin embargo, al verlo, en lugar de molestarse, tuvo un acto de misericordia. Y dijo, bueno, tú quieres salir de la celda, quieres salir de la cárcel. Te doy la salida. Le entregó unas llaves prácticamente. Le estaba dando a entender que le iba a entregar unas llaves. Te doy la salida si tú encuentras la única forma que hay de salir de esta celda. Ahora nosotros pensemos cuál será la forma de salir de la celda para encontrarla. Qué rico salir de ahí, si no está encerrado ahí. Vamos a pensar las tres aparentemente salidas que había. A ver, ustedes piensan cuál sería la correcta. Y al final miramos. Dice, la celda tenía una roca suelta, también tenía una alta ventana y también tenía un gran desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Cuando lo logró, le llevó muchos años aflojar los barrotes, solo para darse cuenta que la altura era tal que si salía por ahí, eso le causaría la muerte al intentar saltar. Entonces esa primera no era. El desagüe, cuando intentó mirar si podía salir por el desagüe, encontró que tampoco era la respuesta, porque aunque estaba abierto, si se metía por ahí, se iba a ahogar, que había demasiada agua. Entonces, ese tampoco le servía porque lo llevaba a un río que era demasiado lleno de agua y terminaba cansado en sus fuerzas y iba a ahogar irremediablemente. Los años entonces pasaron y decidió entonces intentar y escarbar por la roca suelta. Lo hizo, trabajó mucho en esa roca suelta, solo para comprobar al final que al otro lado, ¡ay, qué desilusión! Había una celda igual, no había forma de salir de ahí. ¡Qué tristeza! Él empezó a sentir que la soledad que vivía era impresionante. El encierro se había convertido en algo atormentador, algo que era parte de él. Entonces, cuando ya estaba muy viejo, cansado de luchar por salir de ahí, desilusionado, frustrado, le dijo, como reo, le dijo al rey, rey, usted un día me dijo que aquí había una salida. Yo sí estoy muy curioso, dígame pues cuál era esa salida, que yo nunca la pude encontrar. Entonces, le dijo, usted me prometió libertad. Yo me la pasé, búsquela y búsquela con todas las fuerzas de mi corazón y nunca la pude encontrar. Dígame cuál era la única salida que había. El rey le respondió, nunca pudiste encontrar la salida, porque nunca me buscaste, porque nunca te arrepentiste. La puerta estaba abierta y la salida era yo. ¿Pero qué? Si me hubiera buscado, si hubiera preguntado cuál era la salida, si se hubiera arrepentido. La soledad es la única cárcel que nos encierra por dentro. Y es cierto, muchas veces nosotros como seres humanos cerramos nuestro corazón al amor, cerramos nuestro corazón al quebrantamiento, cerramos nuestro corazón a la verdad del mensaje del Evangelio y la palabra de Dios. Pero lo más grave, cerramos nuestro corazón al arrepentimiento. Buscamos hacer salidas nosotros mismos de nuestras fuerzas, olvidando el único camino que tenemos para ser libres y encerrándonos en nuestros errores, hasta que no podemos encontrar ya una salida y terminamos agotados y cansados, porque se bloquean las salidas. Nos llenamos de muros. ¿Nos llenamos de qué? De castillos. ¿Castillos de qué? Preguntarán ustedes. De necedad, de orgullo, de autosuficiencia, de costumbre, de cansancio, etc. Recordemos que Dios tiene planes de salvación. Jesús nos enseña en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Miren qué bonito es el Señor. La puerta está cerrada, pero Él viniste a la puerta, abre la puerta y arrepiéntete y cree en mí. Eso es lo que nos está diciendo hoy Dios. Aquí vemos la importancia de arrepentirnos para poder que venga a nuestra vida el reino de Dios. Pero entonces pensemos, ¿qué es exactamente el arrepentimiento? Porque escuchamos y mucha gente nos habla, arrepiéntase, arrepiéntase, pero ¿qué es arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento
implica reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros pecados y cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero también implica alejarnos del pecado y buscar la guía de Dios. Es eso tan pequeñito, creo que a veces nos cuesta tanta dificultad. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio y venga la presencia del Señor. Vean qué promesa tan bonita. Que cuesta trabajo arrepentirnos, nos cuesta trabajo arrepentirnos, pero cuando lo hacemos viene ¿qué? La presencia del Señor, tiempos de refrigerio, de descanso, su fuerza para hacer las cosas, su amor para vivir de manera diferente. Nunca olvidemos que siempre podemos recurrir a Dios en busca de perdón y redención. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y recordemos la frase popular que nos dice: errar es de humanos, pero levantarse es divino. Ocosías, entonces, vemos que al final, en el versículo 17 y 18, nos dicen que Ocosías murió. Ocosías murió conforme a la palabra que le dio el profeta Elías. O sea, la profecía se cumplió. La determinación de Dios de que ese rey muriera, o sea, la palabra que Dios dijo no fue cambiada, pero porque la actitud del rey tampoco cambió. El rey buscó mensajes en un Dios extraño y por eso tuvo ese resultado. Ocosías no se recuperó de su caída desde la ventana, pero lo más grave, Ocosías no se arrepintió de su rebeldía. Pero lo más triste también, además de que no se arrepintió de su rebeldía, fue que ni siquiera hay una evidencia de que Ocosías se dispuso a orarle a Dios, a buscarlo y a pedirle una oportunidad. No, a él no le provocó ni siquiera orarle. Todo lo que Ocosías hizo fue débil, sin fe y miserable. No logró nada más que ruina y fracaso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dejó que Moab se rebelara. Se lastimó a sí mismo en un torpe accidente. Neciamente intentó utilizar la fuerza militar contra el profeta Elías. Y lo peor, buscó ayuda en un lugar equivocado, en el dios filisteo, en el altar de un dios pagano. La muerte del rey Ocosías, su muerte terrenal, igual que su condenación eterna, fue algo que era innecesario. ¿Por qué? En los evangelios vemos muchas historias donde hubo personas que se arrepintieron, que se humillaron delante de Dios y fueron sanadas, y su vida cambió. Pero cuando la gente como Ocosías se presenta ante Dios con un corazón que no quiere ser penitente y que se vuelve idólatra, rechaza la ayuda de Dios y entonces su curación, su sanidad o su salvación solo trae que, en lugar de eso, trae a su propia vida, muerte y juicio. El mensaje que le dio Elías al rey fue enfático: de cierto morirás. Se demostró que Elías era un hombre de Dios porque su profecía fue cumplida tal y como lo dijo, tal y como lo había dicho Dios. Reinó en lugar de él, cuando él se murió, reinó su hermano Jorán, debido a que él no tenía descendientes que gobernaran en su lugar. En resumen, entonces Ocosías fue débil, fue una persona impía, fue voluntarioso y terminó en un fracaso. También fue una persona que no fue productiva, fue inepta. ¿Por qué? Permitió que Moab se rebelara, se hirió con un contratiempo desafortunado y tonto, pero insistentemente trató de obligar a la sumisión al profeta o a la voz profética a través de la fuerza física o la fuerza militar. La desobediencia del rey a Dios le trajo un cuádruple castigo. Su reinado fue muy corto, solamente reinó durante 2 años. Perdió un territorio muy grande que era el territorio de Moab. No tuvo heredero para que
tomara su gobierno, para que tomara su trono. Y además de esto, terminó en una muerte terminó en una muerte trágica y sin nombre. El rey Ocosías entonces trató de ir en contra de Dios, pero ni siquiera los 102 soldados, los 102 soldados y con capitanes que llevó para sacar al profeta de Dios de la montaña que posiblemente era de la oración y comunión con Dios, o un monte que representaba eso, era de tal vez físico. Ese episodio de Segunda de Reyes 1 nos muestra que ningún rey, ningún dictador o ninguna persona en este mundo, por mucho poder que tengan, van a poder ir en contra de la palabra de Dios. Al final, es la palabra de Dios la que nos va a juzgar a todos, la que nos va a condenar. Lo va a hacer con personas importantes, con personas que tienen poder, con reyes, como con nosotros simples parroquianos. Podemos entonces confesar nosotros que creemos en Dios, realmente confiamos en Dios, o tal vez como el rey Ocosías buscamos respuestas fuera de Dios. Creemos que Dios es soberano y es bueno siempre, o actuamos según lo que a nosotros nos parece bien, como lo hizo el rey Ocosías. Y finalmente, no nos olvidemos de esto. No importa cuánto pecado o cuánta rebeldía pueda haber en nuestro interior, los planes del Señor hoy nos llaman al arrepentimiento. Y el deseo más grande de Dios en su corazón es darnos la salvación. Eso es lo más importante. No importa el pasado, no importa la rebeldía, no importa la obstinación, no importa la dureza de corazón. Hoy Dios quiere que vengamos al arrepentimiento para que tengamos tiempos de refrigerio. Nos colocamos por favor de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te glorificamos y te exaltamos por hablar a nuestro corazón, por mostrarnos, Señor, todas esas áreas que tenemos y necesitamos ajustar, Señor, pero principalmente por mostrarnos que eres un Dios de compasión y de misericordia, que tienes tanto amor por nosotros, Señor, que moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados, que también nos dices, Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta hallará misericordia. Queremos ser verdaderamente hombres y mujeres, Señor, que no seamos obstinados. Hoy te pedimos, Señor, perdón por toda dureza de corazón, por toda rebeldía, por toda obstinación. Señor, tal vez durante años has estado tocando la puerta de nuestro corazón, nos has estado llamando, nos has invitado a servirte, pero nosotros, Señor, a veces, Señor, nos distraemos fácilmente. Ayúdanos, Señor, a venir a consultarte a ti, a venir a buscarte a ti, a venir a estar siempre delante de tu presencia, Señor. Porque ¿quién sino tú quieres bienestar para nuestra vida, Señor? Todo lo demás es vano y pasajero, pero tú, Señor, solo anhelas nuestra salvación y que nuestra vida eterna realmente sea algo que podamos llegar a tener, Señor. Por eso, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque estamos a tiempo, Señor, porque no queremos, Señor, como el rey Ocosías, llegar a caer, Señor, en la cama por un accidente, por una enfermedad, porque no queremos llegar a la ruina, porque no queremos llegar al desempleo, porque no queremos, Señor, que simplemente con cosas dolorosas nos tengas que atraer a ti, tan dolorosas que sean, que nosotros finalmente miremos arriba y digamos, Señor, hoy me humillo delante de ti porque te necesito. Te ruego, te suplico que me salves. Señor, te necesitamos tanto, 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 que yo creo que ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que te necesitamos. Pero hoy, Señor, por lo menos esta palabra nos deja una semilla de que de verdad, Señor, queremos y necesitamos, Señor, un cambio y un arrepentimiento genuino. Porque como Juan el Bautista y como Elías, nos vienen, Señor, hablando de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y somos bien afortunados de tener esa oportunidad. En el nombre de Jesús, te hemos orado con acción de gracias. Amén.